casa para alabarte. He venido a tu casa para exaltarte. He venido a tu casa para sentir tu presencia. He venido a tu casa para estar en comunión con la iglesia, en comunión con mis hermanos, en comunión y adoración a nuestro Dios. En comunión con la iglesia, en comunión con mis hermanos, en comunión y adoración a nuestro Dios, a nuestro Dios, a nuestro Dios, a nuestro Dios. Bueno, buenos días a todos, a todas. Y en esta mañana de domingo queremos seguir adorando a aquel, como dice ahí, que nos pagó ya de nuestras deudas. Y aunque en teoría somos libres, seguimos luchando siempre contra cosas que de nuestra antigua naturaleza, y estamos en la lucha por lo que se llama la santidad, de la que no nos libramos nadie. Todos tenemos naturaleza antigua, tenemos naturaleza nueva que se está renovando, como dice el apóstol Pablo, de día en día, pero que seguimos luchando contra nuestra propia naturaleza que se llama carnal. Hoy quisiera ponerle un título a la predicación que vamos a ver ahora, y la verdad es que no encontraba título, es más, le encontré 3 títulos diferentes y son todos, como veréis, están presentes en lo que vamos a hablar ahora. Y uno dice: Dios a veces emplea métodos fuera de lo normal. Otro que dice: Dios quiere que pertenezcas a la familia de los creyentes o a la familia de la fe. Y otro que dice: Dios no mira tu procedencia o condición. En Hebreos 11:30, como leemos ahí, dice: por la fe cayeron los muros de una ciudad muy importante en Palestina que se llama Jericó. Y dice que después de rodearlos 7 días. Qué conciso es el que escribe esta carta. En un versículo resume todo un pasaje en el capítulo 6 de Josué que nos habla de cómo conquistaron los hebreos, los israelitas, los muros de Jericó. Después de rodearlos, dice ahí, 7 días. Bueno, Jericó se le llama también la ciudad de las palmeras. Debía ser una ciudad hermosa, muy bonita. Las palmeras siempre dan un aire exótico a lo que estamos viendo, ¿no? Y a mí me encantaría, pues, poder estar en un sitio donde hubiera muchas palmeras. De hecho, tenemos una pequeña finca allí en Cerponzones, y yo desearía tener allí palmeras, pero lo que tiene la palmera es que se va al agua, También tenemos una piscina pequeñita y las raíces irían escarbando la tierra hasta llegar y destruir. Por eso no se pueden tener palmeras, ay amigo, nunca se puede tener todo lo que queremos.
En Deuteronomio 34:3 nos dice, efectivamente, le llama la ciudad de las palmeras, dice, está describiendo el terreno, ¿no?, que le tocaba a una determinada tribu, y dice el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y vamos hoy a hablar un poco de Jericó, ¿no?, de cómo este acontecimiento se produjo, y fijaos que dice por los méritos de los hebreos, por los méritos de los hombres de guerra, fue que cayeron los muros de Jericó. No, nos dice que fue ¿por qué? Por la fe, ¿verdad? O sea, el autor de Hebreos nos sigue enfatizando en la importancia de la fe, porque, como hemos repetido en más de una ocasión, porque el pueblo hebreo, es decir, los judíos, estaban regidos por la ley, las obras, la ley, pero la fe estaba un poco de lado. ¿Y la fe en quién? Nos dice este autor de Hebreos. Desde el principio nos empieza a hablar de Jesús. Y nos dice que Jesús es el autor de la fe. Nos va a decir en un capítulo posterior a este 11, ¿no? Pero nos dice que el autor de la fe es Jesús. ¿En quién tenemos que cargar, digamos, las tintas? ¿En quién tenemos que creer nosotros? En Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús trajo salvación por medio de la muerte en la cruz. Es decir, si no, Jesús, como decía el otro día nuestro pastor Jonathan, si no hubiese sido por Jesús, no hubiésemos recibido ¿lo qué? Perdón, ¿verdad? Perdón. Es decir, la muerte en la cruz, por eso recibió tanta tentación para dejar la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz era el pago por nuestros pecados, y sobre él fueron cargadas todos nuestros pecados, de tal forma que si nosotros creemos en él, en que él ha pagado por nuestros pecados en la cruz, somos salvos, es decir, vamos camino al cielo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque la fe es sumamente importante, la fe en Jesús, la fe en que él ya pagó por ti y por mí. Estamos perdonados ya. El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice que la sacó y la clavó. ¿En dónde? En la cruz. Allá están nuestros pecados, allí. Por eso es tan importante creer en él, porque si fuera por nuestras obras, amigo, ay amiguinho, estábamos listos, estábamos listos y más que listos. No podríamos conseguir salvación, porque tendría que ser al 100%, y no hay nadie que pueda cumplir la ley de Dios al 100%. Tu hombre interior te traiciona. A veces quieres hacer, dice el apóstol Pablo, yo con la fe, la mente, quiero hacer la ley de Dios, pero hay una ley dentro de mí que me obliga y me lleva cautivo a lo que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una vieja naturaleza, es lo que decía al principio. Necesitamos creer en Jesús, depositar nuestra confianza en él, y él irá lavando nuestros pecados si nos atamos a él, si nos comprometemos con él, si le pedimos que él cambie nuestra vida. Y nuestros méritos no sirven para nada en ese sentido. No es que Dios no aprecie lo bueno que tú haces, sin duda alguna que lo aprecia.
pero nuestras obras no pueden hacer nada para conseguir el perdón y la salvación de Dios. Es por la fe de que Él ha pagado ya en la cruz del Calvario. Hemos celebrado la Semana Santa y hemos visto cómo allí Jesús cargó, sufrió con la cruz. Es precioso los pasajes que nos hablan de la última semana de Jesús en la tierra, lo que se llama Semana Santa. Allí Jesús padeció y fue sepultado, pero como dice la Escritura, resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre Todopoderoso. Y vamos a centrarnos ahora en Jericó. Vamos, como decíamos antes, queremos centrarnos en este tremendo episodio que nos indica que a veces los métodos de Dios en absoluto son iguales a los nuestros. Dios es razonable, muy razonable. Yo diría que precisamente Dios te lleva al equilibrio. No es un loco, no te pide que hagas locuras, todo lo contrario. La fe nos lleva al equilibrio, a ser razonables, a ser sensatos. De hecho, en Proverbios vemos un montón de versículos que nos hablan de la insensatez de aquellos que no siguen los caminos de Dios. Porque Dios es el ser más sensato que hay, no hay otro igual. Por eso podemos confiar en Él, porque Él tiene la razón. Nosotros somos fabricación de Él. El hombre siempre quiere desprenderse de Dios. Yo no sé, digo todo esto y decía de centrarme en Jericó, pero es necesario. Yo creo que Dios me está guiando, con humildad lo digo, y con respeto y con temor de Dios, a que diga esto, porque es importante que Jericó cayó por la fe, no por nuestras obras. Dios usa métodos extraños a veces. Fijaos que esta ciudad, Jericó, era lo que se llama una ciudad inexpugnable. En términos militares significa que no se puede tomar o conquistar por las armas. Y el pueblo de Dios estaba acostumbrado a luchar y vencer por las armas con la confianza en Dios. Pero Dios sabía que aquella ciudad era inexpugnable y había que emplear otro método. Aquella ciudad era inaccesible, era de acceso muy difícil. Era una ciudad inexpugnable, que significa también, entre otras cosas que hemos dicho, que no se deja vencer ni persuadir fácilmente. Una ciudad prácticamente invencible. ¿Qué hizo Dios para que eso cayera? Vamos a explicarlo ahora. Los habitantes de la ciudad vieron cómo el pueblo de Dios empezaba a dar vueltas alrededor, una vez al día. Es como si fuera una manifestación. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque iban soldados delante, soldados detrás, en el medio iba el arca, llevada por los sacerdotes, y delante iban 7 sacerdotes tocando el zoar, que es esa bocina, seguramente la habréis visto en algún documental, que tiene forma de cuerno. Eso cuando lo tocas suena muy fuerte. Y iban tocando eso todo el tiempo. Imaginaos, parecía una manifestación aquello, Y ellos, durante 6 días y
hicieron esto, cada día daban una vuelta a las murallas. Y el séptimo día, ¿qué hicieron? Algo diferente que les dijo Dios. Les dijo, el séptimo día, cuando acabéis de dar la vuelta a la ciudad, tenéis que dar 7 vueltas ese día. No solamente una, sino 7. Y cuando sea la última vuelta, tocáis las bocinas y cuando Josué diga, gritad, tenéis que gritar a todo pulmón. Y entonces vemos a ellos gritando las bocinas allí, tocando a todo meter. Y el pueblo de Dios gritando. ¿Y qué pasó? Que las murallas cayeron. Fijaos qué método. Los habitantes de la ciudad, concretamente los centinelas, cuando vieron la primera vez, estarían como desconcertados, como diciendo, pero estos, ¿qué tontería están haciendo, hombre? Mira, oye, que están dando ahí unas vueltas. Estos tíos están mal de la cabeza, hombre. Ja. ¿Pero qué se creen? ¿Que así van a vencer? No lo entendemos. Al mismo tiempo estarían confusos, claro. Alguien que está dando vueltas a una ciudad que no se puede destruir, y haciendo esas cosas, porque los métodos de Dios no son lógicos en ocasiones. Dios, en su sabiduría, sabe cómo hacer. El Evangelio de Juan, por ejemplo, métodos de Dios. El Evangelio de Juan, tapaos los oídos porque esto va a ser grimoso, advierto. El Evangelio de Juan nos dice que mientras Jesús estaba en Jerusalén, escupió en la tierra, hizo lodo, y luego al ciego que quería ser sanado, le untó con la saliva y el lodo los ojos. Pero, ay Jesús, por favor, ¿no puedes emplear un método que sea más saludable y más lógico, más limpio? Según Marcos, leemos acerca de otro ciego que fue traído hacia Jesús en Betsaida y simplemente escupió sobre sus ojos. ¿Qué? ¡Fua! Y lo curó. Pero ¿sabéis por qué Jesús quizá hiciera esto? Había una tradición que decía que la saliva del primogénito, es decir, del mayor de la familia, era curativa. La del primogénito era curativa. Entonces, fijaos él cómo se amoldó un poco a lo que pensaba la gente de la época. Jesús siempre es negociador. Vemos cómo Abraham tuvo que negociar con él para que no destruyera Sodoma sabiendo que allí estaba Lot, porque quería destruir la ciudad Dios, y al principio vemos cómo va rebajando, y Abraham luchando en oración con él, pero Señor, ¿por qué no dejas que por lo menos haya, si hay algún justo, no la castigues a la ciudad? ¿Por qué Jesús, oh Señor, es lo mismo, no echas, es decir, no sanas o no salvas a la ciudad? Y así, hasta que dijo, si hubiera 2 o 3 justos, la perdonaré, que eran Lot y su familia. Dios, fijaos, se pone a la altura del pueblo de Dios y cumple con una tradición, que era la saliva del primogénito del Padre, es curativa. Al mismo tiempo nos estaba mostrando que Él era el primogénito, el unigénito del Padre.
Y dice más adelante, y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, es decir, a otro sordomudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomando la parte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos. Vete tú a saber qué cantidad de cerumen tendría aquel hombre, ¿eh? Le metió los dedos en los oídos. ¡Ras! ¿Y sabéis qué hizo para colmo de Inris? Cogió y escupiendo, ¡zom!, le tocó la lengua con la saliva y se sanó. ¿Qué métodos más extraños, verdad? Un poco extravagantes, un poco, yo diría que mucho, ¿no? ¿Y qué pasa cuando Dios quería que el ejército enemigo fuera vencido? A veces luchaban entre sí. O sea, lo que menos te imaginas es que un ejército luche entre sí, los mismos. Y lo hizo en varias ocasiones. Porque los métodos de Dios no son los nuestros. Pero el método no fue lo más importante, sino, no dice, por el método de Dios cayeron los muros de Jericó, no, dice, por la fe. Nos está diciendo que la fe es importantísima. Fijaos que los habitantes de Jericó eran cananeos. Eran habitantes de Canaán, que era la tierra prometida, eran cananeos. Y hoy que celebramos el Día de la Familia, se celebra en esta iglesia el Día de la Familia, pues dice que aquellos cananeos eran, digo palabras no mías, personas impías, es decir, pecadoras a más no poder, idólatras, por supuesto que adoraban a otros dioses, y aquellas familias estarían formadas por personas impías, personas pecadoras, por personas que adoraban a otros dioses. Y nosotros a veces adoramos cosas que no son nuestro Dios. Tú, si le dedicas toda la atención a algo y dejas a Dios de un lado, estás adorando a lo que te absorbe todo el tiempo, porque adoración significa dedicación. Amén. Eran personas pecadoras, idólatras, y descienden de Canaán, por eso se llaman cananitas. La tierra se llama Canaán, el nieto de Noé, quien era hijo de Cam. Sabéis que los hijos de Noé eran Sem, Cam y Jafet. Pues uno de ellos, Cam, era el padre de Canaán. Y los cananitas, ahora viene lo terrible, eran adoradores de Baal. El Baal proviene del dios El, que es la máxima deidad, máximo dios, y su esposa, Asera. ¿No suena Asera? Cuando leemos la Biblia, ¿no suena Asera? Y después otras figuras más jóvenes, como eran Baal, el dios de la guerra y de los cereales, y su hermana Anat y Astarte, ¿vale? El dios Baal, que era el principal que ellos adoraban, se llama también Moloch. ¿No suena Moloch? También en la Biblia aparece la palabra Moloch. Bueno, pues el santo este, entre comillas, demandaba la ofrenda de niños para ser quemados, especialmente bebés. Hombre, qué ternura, ¿eh? Especialmente bebés. Y lo más
para un cananita estaba complacido en hacer eso. Era un honor ofrecer a su hijo para ser quemado. La estatua de Baal tenía los brazos así. Se ponían los brazos al rojo vivo porque le metían leña adentro, la figura se calentaba a muy alto grado y en los brazos ponían al bebé. Te encomendamos, Baal, a este niño como sacrificio para que tú no nos castigues. ¡Qué perversidad! Por otro lado, había lo que se llamaba la prostitución sagrada. Tú pagabas por tener relaciones sexuales con una sacerdotisa o sacerdote, dependiendo de lo que, y lo hacías como ofrenda a Baal. Cada vez que quiero ofrendar a Baal, voy, pago y me acuesto con un sacerdote o una sacerdotisa. Imaginaos el nivel de moralidad que había, ¿verdad? Libaciones, es decir, la libación es la ofrenda ante el altar de un líquido. Por ejemplo, David, en una determinada ocasión, le trajeron agua y dijo, no, esto lo tiro al suelo porque lo habéis conseguido vosotros con vuestros sacrificios, soldados, con mis hombres valientes, la habéis cogido. No, yo esto, de verdad, mi conciencia no me permite tomarla, se la voy a ofrecer a Dios, ras, delante del altar. Se hacían tortas, se ofrecían estas tortas como sacrificio para el Dios. ¿Y los niños qué hacían? Pues recogían leña para encender el horno, o sea, un poco, mira, yo lo enciendo y cualquier día me muero ahí. Imaginaos la crueldad. Pues estas familias eran así. Familias entregadas a otro Dios. Y ahora vamos a ver en el versículo siguiente, el 31, que dice que por la fe, Rahab, ¿la qué? La ramera. Uy, pero Señor, ¿cómo hablas de una persona de esta condición? Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Otra vez vuelvo a resumir un pasaje en el capítulo 2 de Josué, donde habla de Rahab y cómo ella acogió a los espías, y ella dice que fue una prostituta. Entonces, vivían en aquella ciudad y entonces los israelitas, comandados por Josué, se disponían, como se sabe, a tomar la ciudad. Eso es antes de tomar las murallas o de que cayeran las murallas. Y al llegar envió espías a las defensas de la ciudad. Entonces el rey de Jericó se enteró que estaban aquellos espías allí y ordenó inmediatamente, como sabéis, su apresamiento y ejecución. Entonces Rahab decidió esconderlos bajo el trigo que estaba al sol en la terraza. Otra versión dice bajo el lino que estaba en la terraza. Y una vez fuera de peligro, les contó cómo los habitantes de la ciudad estaban muertos de miedo. Habían llegado rumores de cómo el Dios de Israel había dividido el Mar Rojo para dejarles pasar, qué tribus se habían encontrado en el camino y cómo las habían vencido. Y entonces de que Dios estaba detrás, un poder sobrenatural detrás de esa gente. Entonces los ayudó a escapar y
le dijo que por favor que salvaran su vida cuando entraran y derrumbaran las murallas, como así efectivamente hicieron, y le pidió que colgara de su ventana un cordón de color púrpura o escarlata para que cuando vieran los hebreos esa señal, aquella casa la respetaran como efectivamente hicieron. Esto nos recuerda también cuando Dios envió las plagas de Egipto. La última era la muerte de los primogénitos, como Dios mandó que en los dinteles de las puertas se pusiera la sangre y que cuando el ángel exterminador pasara por la puerta aquella, viera la sangre y respetara a aquella familia. Rahab se casó con Salmón después de todos estos acontecimientos y fue el padre de Booz. Rahab y Salmón tuvieron un hijo que se llamó Booz. Y Booz fue padre de Obed, que se casó con Ruth, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Isaí, e Isaí fue padre de David, del cual procede Jesús. ¿Cómo Jesús permitió que una persona de la condición de Rahab fuera elegida en la genealogía del pueblo de Jesús? La procedencia de Jesús, la genealogía de Jesús, contiene la historia de Rahab. Aleluya para Dios. Gloria a Él. Una persona que todos seguramente la criticaban, pero yo no sé, la criticarían, pero todo el pueblo tenía esa condición porque usaban la prostitución sagrada. A veces somos de un hipócrita, los seres humanos. Rahab demostró fe, creyó que Dios era el Dios verdadero y ¿qué hizo? Recibió a los espías en paz y apoyó la acción de Dios en contra de su propio pueblo. Puede parecer una traición, pero ella estaba mucho siguiendo y arriesgando su vida la fe en Jesús. ¿Acaso nosotros un poco no somos así? En el siglo XIX, aquí en España, si tú te convertías en protestante, entonces ¿qué pasaba? Que eras considerado un traidor, que no amabas a España porque te habías vuelto a la religión de los ingleses. Un poco es lo que pasó con Rahab. En cierta forma, a veces traicionamos, ¿verdad?, los valores de esta sociedad. Por eso, tomar partido por Dios no es nada fácil. Pero Rahab lo tomó. Lo tomó, y de tal forma que en varias ocasiones, como aquí en la Escritura se le menciona como alguien importante, dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Pero también en la epístola de Santiago nos habla de que Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Es decir, la fe tiene que ser demostrada por las obras, nos dice Santiago, porque sin obras la fe que está muerta. Por lo tanto, por tus obras demuestras que eres un creyente. Fijaos la importancia de Rahab, que hasta Dante Alighieri, el
autor de la Divina Comedia, en el Renacimiento, cuando habla del paraíso, habla de Rahab, que gracias a su ayuda la ciudad fue tomada y ella logró la salvación eterna. Y Josué mismo le da mucha importancia, dice: ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Le dio importancia, ¿verdad? Conclusión. En este día en que celebramos el Día de la Familia, podemos hablar de familias que no creen, familias impías adorando a un Dios cruel, viviendo en, entre comillas, desenfreno, bueno, sin comillas, es decir, familias que optaron por otra vía, y la familia, por otro lado, de Rahab, que creyó en Dios, el verdadero, el Dios, no como va el cruel, sino misericordioso. En definitiva, Dios, como decíamos al principio, a veces emplea métodos fuera de lo normal. Mis caminos no son vuestros caminos. Un hermano me decía el otro día: mis caminos no son vuestros caminos, como nos dice en Isaías 55:8. Por otro lado, Dios quiere que pertenezcas a la familia de la fe. Yo creo que los que estamos aquí pertenecemos a la familia de la fe. Y por otro lado, Dios no mira tu procedencia, si eres rico, si eres pobre, si eres un desastre, si eres bueno, si eres hombre o si eres mujer. Como nos dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Que así sea.